Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy te traigo este tema muy interesante vamos a hablar acerca del evil mindfulness o el mindfulness tóxico o el mindfulness incorrecto, donde vamos a darnos cuenta, por ejemplo, una práctica del Buda, cómo puede ser malintencionada o mal dirigida. Pero antes de esto te traigo ya el tradicional comercial budista en donde te quiero primero que nada agradecer a las personas que ya actualmente tienen las membresías de Dharmatic para que puedan acceder a 12 meditaciones. Por ahí también tenemos un libro de recitación budista online. También tenemos algunos textos para que tú puedas profundizar en algún tema de interés del Dharma. También por ahí tenemos algunas conferencias, un curso de 2 sesiones también de las 4 nobles verdades. Entonces ya tenemos material bastante para que tú te puedas ahí profundizar un poquito si eres nuevo en el budismo, o si ya estás en el budismo, también puedas profundizar un poco más tu práctica. Así que gracias a todos aquellos dharmáticos que ya son parte de esta comunidad, y tú sabes que esos recursos que nosotros vayamos sumando es justamente para seguir continuando dando la difusión del Dharma y seguir haciendo contenido en este canal. Así que ya después de este comercial budista, vamos ahora sí a abordar el tema del día de hoy que nos trae, y es este Evil Mindfulness. Este Evil Mindfulness, así lo decidí o lo titulé de cierta manera, no es como un término que se conozca comúnmente, sino fue porque yo vi una entrevista de Bhikkhu Sanata Vihari, al cual le mando un gran saludo si ve este video, en donde lo entrevistaban y él mencionó un término que me llamó mucho la atención, que era el Michasati. Y justamente lo mencionaba dentro de un contexto en donde le preguntaban acerca si en el ejército alguna vez él había visto la aplicación de sesiones de mindfulness para el ejército, creo, de los Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces él mencionaba que pues que sí él tenía conocimiento que había ciertas sesiones, pero él llegaba a la reflexión y mencionaba a Michasati porque él consideraba que este tipo de enfoques pues están muy separadas realmente del objetivo en el cual el Buda enseñó las prácticas de atención plena, y lo menciona con el nombre de Michasati. Me llamó mucho la atención este término, me fue un poquito a investigar acerca de esto, y aunque este término no aparece de manera explícita en el canon Pali, su concepto está implícito en las enseñanzas del Buda, particularmente en contraste con el octuple noble sendero, y es su opuesto. Podríamos decirlo, lo que sí se menciona explícitamente en los textos budistas, el camino incorrecto o el Micha Maga. Así que vamos a explorar un poquito de lo que es este Michasati y cómo se diferencia del Samasati, o lo que podemos conocer como la atención correcta. Primero que nada tenemos que definir lo que es el Michasati. Si entendemos que Samasati es la atención correcta, entonces Michasati sería algo así como una atención plena, de manera que cuando se aplica o se dirige no conduce al desarrollo espiritual, al entendimiento profundo de la realidad o a la liberación del sufrimiento. Michasati, o esta atención incorrecta, está dirigida hacia estos elementos. Primero, a objetivos poco éticos o perjudiciales. Segundo, a distracciones que perpetúan el apego, el odio o la ignorancia. Y tercero, los fenómenos triviales que no tienen relevancia para el despertar espiritual. Entonces estamos hablando que Michasati implica estar presentes y conscientes, pero no en una orientación de la liberación del sufrimiento, sino a cosas que nos perpetúan en el samsara. Esto es bastante interesante. Podemos ver cómo entonces una enseñanza original del Buda, cuando no es debidamente entendida o practicada, puede incluso hacernos más daño, ¿no? Esto está bastante interesante. De manera contraria, Samasati, o la atención correcta, es muy importante dentro del octuple noble sendero. Sabemos que el Buda nos da por ahí 3 grandes tareas que engloban al octuple noble sendero, y justamente Samasati está dentro de eso, que podemos conocerlo como la atención correcta. Sabemos que este octuple noble sendero es el núcleo de la práctica budista, y aquí es cuando el Buda expone la forma en cómo nos podemos liberar del sufrimiento. Samasati se define como la atención dirigida hacia las 4 bases de la atención
plena, descritas en el Satipatthana Sutta y en el Mahasatipatthana Sutta. ¿Cuáles son estas 4 bases de la atención plena? Vamos a hacer un pequeño repaso. La contemplación del cuerpo, la contemplación de las sensaciones, la contemplación de la mente y la contemplación de los fenómenos mentales. Entonces, la atención correcta guía al practicante hacia la comprensión de temas fundamentales en el budismo o para la liberación del sufrimiento. Por ejemplo, la impermanencia, el sufrimiento y la carencia de un yo permanente. Esto, cuando entonces tenemos atención correcta, nos ayuda a la superación misma del sufrimiento. Algunos ejemplos que podemos dar del Micchasati o de la atención incorrecta puede ser, por ejemplo, atención hacia metas perjudiciales. Usar esta atención plena puede planificar actos inmorales o dañinos como engañar a otros o perseguir placeres sensoriales en exceso. Por ejemplo, si preparan a alguien con mucha atención plena y a lo mejor puede ser el mejor, pero para dañar a alguien. Por ejemplo, a lo mejor alguien en el ejército, ¿no? que está preparando pero va a dañar a alguien más. La atención condicionada por emociones negativas. Estar plenamente conscientes pero enfocados en el odio, la codicia o el orgullo, reforzando estados mentales insalubres. O la tercera, la obsesión por lo trivial o lo mundano. Enfocarse en detalles irrelevantes que no construyen el desarrollo espiritual, como preocuparse excesivamente por las apariencias o los logros materiales. Entonces vemos cómo esta atención sí puede ser dirigida de forma incorrecta. Entonces, para poder hacer una comparación entre Samasati y Micchasati, podemos hacer esta comparativa. Por ejemplo, el objetivo de Samasati es la liberación del sufrimiento, mientras el Micchasati es la perpetuación del apego, del odio e ignorancia. El enfoque de Samasati son las 4 bases de la atención plena, mientras que el Micchasati son fenómenos triviales, dañinos o perturbadores. La intención del Samasati es la sabiduría, la claridad y el desarrollo espiritual, mientras que en el Micchasati es el egoísmo, la distracción o reforzar emociones nocivas. Los resultados del Samasati es la comprensión de la realidad última, mientras del Micchasati es la confusión, el sufrimiento y los apegos. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra atención correcta esté dirigida hacia la práctica del Dharma y no se convierta en un Micchasati? Número 1, tenemos que establecer una intención clara, ¿no? Antes de practicar la atención plena, debemos definir nuestro propósito. Vamos a tener que cultivar y practicar la sabiduría y el desapego. Número 2, observar la mente con honestidad, reconocer cuando la atención está siendo utilizada de manera no hábil y redirigirla. Por eso es muy importante esto del recordar, ¿no? Y número 3, practicar las 4 bases de la atención plena, seguir las enseñanzas del Satipatthana Sutta para aclarar la atención y dirigirlos hacia los objetos adecuados. Y 4, evitar distracciones y estímulos innecesarios, reducir las influencias externas que desvían la práctica del Samasati. Así que nosotros podemos concluir de cierta manera, y esto a mí es donde me parece interesante hablar de estos temas, de cómo algunas enseñanzas del Buda, cuando no se llevan de forma adecuada, sí se pueden llevar hacia otros lugares y perjudicarnos, ¿no? Como bien lo decía, por eso es muy importante el refugio en la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha, el tener maestros que nos ayuden justamente a dirigirnos y también tener una comunidad de soporte de práctica que nos ayude a levantar la mano cuando vean que no estamos haciendo la práctica o que nos estamos dirigiendo hacia otra manera. También un tema muy importante es el estudio. Conocer, por ejemplo, estos fundamentos de la atención plena nos ayuda a analizar si realmente nuestra práctica está orientada hacia un Samasati o nos estamos yendo hacia un Micchasati. Así que, Dharmático, a mí me gustaría preguntarte cómo ves ese tema. A mí me parece bastante interesante. ¿Tú has visto otro tipo de prácticas budistas que de cierta manera se han torcido o se malentienden y han llevado más o menos a esto del Micchasati? Platícamelo aquí abajo en los comentarios. Y pues nada, Dharmáticos, esto fue todo por nuestro video del día de hoy. Yo me voy, pero ustedes saben que yo no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.